Increíble. Un multimillonario descubre a su nieto viviendo en un refugio. ¿Dónde está su fondo? José, a sus 58 años, se paseaba entre lujosos vehículos y ostentosas fiestas en Miami, donde los ruidos de risas superficiales y copas alzadas apenas ahogaban el eco vacío de su corazón. A pesar del éxito, sus días eran monótonos, llenos de reuniones con inversores y banquetes a los que asistía solo por compromiso. Las relaciones familiares habían quedado sepultadas bajo los cimientos de un imperio construido con esfuerzo, pero a costa de lo que realmente importaba. La opulencia se había convertido en una prisión dorada, envolviendo su vida en una soledad abrumadora. Ese día, una decisión aparentemente insignificante lo llevó a acudir a un evento de caridad. La culpa que lo movilizó fue un eco lejano, su conciencia pidiéndole redención. Con un gesto desinteresado, se ocultó tras sonrisas forzadas y una fachada de altruismo. Ahí conoció a Miguel, un joven de 25 años que arrastraba una vida perdida en un refugio. Su mirada cansada hablaba de desilusión, y su historia resonó en José como una melodía triste que lo atrapaba. Miguel era un chef que había visto sus sueños ahogarse en la pandemia. Ahora sobrevivía trabajando en la calle, lidiando con la cruda realidad de la vida. En medio de la conversación, José sintió un tirón doloroso en su pecho. No sabía que este joven era su nieto, hijo de su única hija a quien había rechazado como un cobarde, abandonando todo por una lejana idea de éxito. Cada palabra de Miguel era un recordatorio de la familia que había perdido. Mientras se adentraban en charlas, su risa nerviosa se entrelazaba con confesiones que desnudaban la vulnerabilidad de ambos hombres. José lo miraba, y, a través de sus ojos, se encontraba a sí mismo, despojado de la riqueza y el poder. Los encuentros se volvieron más frecuentes. José dejó de ignorar las chispas de culpa brotando de su interior. Estaba atrapado entre su deseo de construir relaciones genuinas y su miedo a perder el control sobre su imperio. ¿Cómo podría un multimillonario arriesgarse a ser un perdedor en la vida personal? Las noches se tornaban pesadas, sus pensamientos se volvían humo denso. Vergüenza y anhelo se hacían compañía en cada rincón de su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En esas conversaciones, un nuevo propósito crecía en él. José empezó a pensar en ayudar a Miguel a abrir su propio negocio culinario. A su vez, Miguel le enseñaría a ver el valor de las relaciones humanas, la humildad que había olvidado. Sin embargo, las sombras del éxito y la presión social acechaban. Una revelación de su relación familiar se cernía sobre él como un espectáculo de luces en una noche oscura. ¿Qué diría la prensa cuando se enterara? El miedo lo atrapó, estrujándolo con fuerza. Podría perder todo lo que había construido. ¿Y si esa carga era mayor que la del amor que había descuidado? La tensión aumentaba, y en su mente resonaban las palabras de Miguel. No dejes que el miedo te consuma. Mientras el horizonte se tornaba incierto, la mirada esperanzada de su nieto lo seguía atrapando. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría enfrentarse a sus demonios y reclamar un futuro que parecía perdido? ¿O se dejaría llevar una vez más por las cadenas que tanto había cultivado? El tiempo corría. El día llegó, y José se sentó frente a su escritorio, las sombras de la tarde penetrando por las ventanas con una luz ámbar tenue. Sabía que era un momento crucial. Había decidido que dejaría de lado sus miedos y comenzaría a apoyar a Miguel. La idea de ayudar a su nieto a abrir un restaurante resonaba con fuerza en su mente, como un compás que guiaba su corazón hacia la redención. Sin embargo, los ecos de su imperio y los inmensos sacrificios que había realizado lo mantenían en una lucha constante. Con un suspiro profundo, tomó la pluma y comenzó a trazar un plan. Sabía que no solo se trataba de financiar un negocio, sino de reconstruir un puente entre dos generaciones que casi habían sido destruidas por el tiempo y el orgullo. José se dio cuenta de que, si iba a dar este paso, debía contemplar el verdadero significado del éxito. Abandonó la superficialidad de sus inversiones y se centró en el valor de lo intangible, una relación que necesitaba tanto cuidado como cualquier proyecto financiero. Luego,
Mientras escribía, un conflicto interno comenzó a aflorar. La duda era como una mancha en su hoja, un recordatorio constante de su pasado. Era inevitable cuestionarse. ¿Qué sucedería si el restaurante fracasaba? No solo perdería dinero, sino que también perdería la oportunidad de conectar con su nieto. El miedo se transformó en un interrogante abrumador. ¿Había tenido alguna vez la valentía de arriesgar lo que tenía por alguien que realmente importaba? La respuesta la halló al mirar la foto de su hija, y las memorias de lo que había dejado atrás se deslizaron por su mente como un torrente descontrolado. Se levantó del escritorio, decidido a darle forma a su idea. Convocó a Miguel y propuso un encuentro, una conversación sincera que cambiaría el rumbo de ambos. Quería saber sus verdaderos deseos, sus miedos. La redención no vendría solo de un cheque, sino de un compromiso real de trabajar juntos en su sueño. José entendía que esto representaba la verdadera inversión, tiempo y esfuerzo compartidos, en lugar de transacciones frías. El siguiente paso fue visitarlo. Cuando entró al refugio, la atmósfera cargada de desconfianza y cansancio lo recibió. Miguel estaba al fondo, picando verduras en una cocina improvisada. La sonrisa del joven, aunque un poco forzada, iluminó su rostro. Compartieron una comida sencilla. José se dio cuenta de que mientras saboreaban ese plato juntos, también estaban saboreando los inicios de una nueva relación. Fue un momento de conexión real. Bien podría haber sido un simple gesto, pero para ambos fue un símbolo de algo mayor. Al día siguiente, decidieron que era el momento de planificar. José y Miguel se sentaron con un cuaderno, pluma en mano. El joven expuso sus ideas, sus visiones. Él hablaba de ingredientes frescos, de fusionar sabores y crear una experiencia gastronómica. Cada palabra suya despertaba en José un espíritu que había estado adormecido durante años. Esa chispa era la que había anhelado, pero nunca se atrevió a buscar en su vida anterior. Sin embargo, mientras trazaban sus planes, José no pudo evitar sentir un nuevo tipo de temor. ¿Qué pasaría si su familia se enteraba? Sus socios, sus inversores y la gran prensa que había alimentado su reputación, ¿cómo recibirían esta nueva senda de su vida? La presión era palpable y el peso del juicio lo inquietaba. Pero había algo más en juego. Miguel lo miraba con esperanza, y esa mirada emanaba un sentido de urgencia. Necesitaba ese apoyo, mientras José finalmente comenzaba a reconocer que también él lo necesitaba. Y en ese instante de conexión, las palabras de Miguel resonaron de nuevo en su mente. No dejes que el miedo te consuma. Uno a uno, sus prejuicios empezaron a desmoronarse mientras su vista se fijaba en el futuro. Pero a medida que los avances se presentaban, el dilema se intensificaba. ¿Se atrevería a romper con los estándares de su mundo, dejando atrás la imagen de un empresario controlado y exitoso? La reflexión lo llevó a un punto crítico, y el camino que había elegido se empezaba a bifurcar en direcciones inesperadas. Con el corazón acelerado, supo que el momento de la verdad se acercaba. Las decisiones que estaba tomando podrían definir no solo su relación con Miguel, sino su propio honor e identidad. José comprendió que el éxito estaba en el amor, no en el dinero, y que su legado podría transformarse. Sin embargo, una duda inquietante persistía. ¿Sería suficiente el amor que estaba dispuesto a ofrecer para superar los errores del pasado? Mientras la tarde caía, un nuevo horizonte brillaba con la promesa de un cambio significativo. Pero, ¿sería ese cambio suficiente, o las sombras del pasado siempre lo perseguirían? La tensión se cernía en el aire. Todo estaba por definirse, y el próximo paso que daría podría ser el más importante de su vida. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, José sintió que la presión sobre sus hombros se intensificaba. Había asumido el compromiso de apoyar a Miguel, y la idea de abrir un restaurante junto a su nieto resonaba como un tambor en su mente. Sin embargo, la sombra de su pasado empresaria seguía acechando. El temor a la opinión pública, a las críticas por el cambio de rumbo, apenas le dejaba respirar. Una serie de reuniones programadas con inversores y socios lo aguardaba la próxima semana. Se repetía a sí mismo que debía mantener su enfoque, que debía permanecer firme. Sin embargo, la vertiginosa agenda lo absorbía. Cuestionarse a sí mismo, naturalizar el miedo en su pecho, todo parecía una batalla difícil de ganar. Cada vez que se asomaba a los correos llenos de proyectos, su mente regresaba a la idea de emprendimiento con Miguel. Decidió que, antes de cualquier reunión, debía fortalecer su decisión. Se dirigió a la cocina de su hogar, una de las pocas áreas donde aún podía experimentar alegría,
sin el peso de las expectativas empresariales. Probó algunos ingredientes, mezcló especias sin mirar recetas, buscando descubrir algo nuevo. Fue un ejercicio liberador, dando espacio a la creatividad desbordante, olvidando por un momento el mundo de los números y los porcentajes. Ese mismo día, se sentó con Miguel nuevamente. Esta vez, en lugar de hablar de planes estrictos y emprendimientos, quería que fluyera la conversación. José le pidió a su nieto que narrara sus experiencias en el refugio, cómo cada día era un reto, y cómo eso había forjado su pasión por la cocina. Escuchar a Miguel era como abrir una ventana hacia una vida menos complicada, donde las preocupaciones variaban entre elegir el mejor plato del día, o encontrar truquitos que lo hicieran destacar en la cocina. Sin embargo, mientras Miguel hablaba, José se estremeció por dentro. Cada palabra de su nieto era una invitación a salir de su zona de confort, a dejar de lado el miedo al fracaso. Miguel hablaba de cocina como un arte, y José se dio cuenta de que había perdido esa chispa hacía tiempo en su esfera de negocios. La reflexión era inminente. ¿Había estado viviendo solo para el cumplimiento de expectativas ajenas? Esa noche, frente al espejo, volvió a plantearse su vida. Se observó a sí mismo como un extraño, reflexionando sobre las decisiones que lo habían conducido hasta aquí. Había acumulado poder y reconocimiento, pero ¿a qué costo? Había llegado el momento de confrontar los fantasmas que siempre lo habían seguido. El miedo al qué dirán, la presión de mantener su imperio intacto. Era momento de decidir quién quería ser, el empresario público que todos conocían, o el abuelo que podía contribuir a la vida de su nieto. Con nuevos planes en ella, José decidió asistir a la reunión programada con sus inversores, pero no como un hombre temeroso que necesitaba respaldar sus compromisos, sino como alguien que estaba en transición, alguien que se atrevía a romper moldes. Le costaba, y una parte de él trataba de resistirse, pero sentía que el amor por su familia, por Miguel, superaba cualquier miedo. Sin embargo, al llegar la fecha, notó que no todos a su alrededor estaban dispuestos a aceptar este nuevo rumbo. Algunos de sus socios antagonizaron la idea de un restaurante de fusión, con la mera afirmación de que era una locura, mientras las miradas escépticas se centraban en él. La presión comenzó a reactivar viejos hábitos, esos que su madre temía que nunca desaparecerían. A medida que pasaban las horas, el ambiente se tornaba más frío, casi palpable. ¿Podía realmente enfrentar esos juicios, aferrarse a la conexión que estaba formando con Miguel? En ese punto crítico, miró a su alrededor y comprendió que la decisión final no residía en el rechazo de otros, sino en la aceptación de sí mismo. El momento apremiante finalmente llegó, cuando su número fue llamado y él se puso de pie. Entre el murmullo de voces y murmullos en contra, lo que decidió aferrarse con fuerza fue la mirada esperanzada de su nieto, la oportunidad de crear algo que cambiaría sus vidas. Y cuando traspasó la línea de juicio y temor, supo que todo estaba en juego. Pero al abrir la puerta para hablar, un mensaje inesperado vibró en su teléfono. Era un antiguo socio del que no había tenido noticias en años, y cuya presencia en su vida era sinónimo de resistencia y miedo. «Te necesito. Es urgente». Esa llamada lo arrastró de nuevo a un conflicto que no había anticipado, y que podría cambiarlo todo. ¿Cuál sería la verdadera prueba de su evolución? ¿Podría realmente fusionar su nuevo compromiso con las sombras del pasado? La incertidumbre craqueaba en el aire. La resolución estaba más cerca, pero no sin un desafío inminente a la vista. José sintió que el mundo se le venía encima mientras leía el mensaje. Las palabras resueltas de su antiguo socio, un hombre que había mediado en decisiones que habían marcado su carrera, reencendieron en él recuerdos que preferiría haber olvidado. Su compromiso con Miguel, su deseo de construir algo nuevo y auténtico, se tambaleaba bajo la presión de una historia que no podía dejar atrás. Cuando encendió su coche, el motor rugió como un león reclamando su espacio. Condujo sin rumbo fijo, sintiendo que el camino exigía la atención de su mente. Las calles iluminadas por las farolas parecían reflejar las luces de sus sueños y al mismo tiempo las sombras de su pasado. El conflicto interior era palpable, un tirón constante entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. ¿Cómo se atrevería a dar la espalda al antiguo socio, a ese mundo que tanto había trabajado para construir? Sin embargo, ese mundo también lo había atrapado. Se dio cuenta de que había estado viviendo en un laberinto de expectativas y miedo. Consideró la posibilidad de que su antiguo socio, al buscarlo, no solo quería reavivar antiguas asociaciones, sino también arrastrarlo de nuevo a un ámbito que había jurado dejar atrás. Al recordar la mirada de Miguel, comenzó a cambiar su perspectiva.
¿Era su futuro un negocio de especulaciones o un legado que construiría junto a su nieto? Mientras reflexionaba, pasó junto a un pequeño restaurante que no había notado antes. La mezcla de aromas que salía de su cocina le provocó un anhelo profundo por la autenticidad. En ese instante, José decidió que debía tomar el control. Ignoraría la llamada de su antiguo socio. Debía sacar la voz de su interior, su instinto más profundo que le decía que había un camino diferente, uno que aún no había explorado del todo. Con este nuevo enfoque, regresó a su oficina, donde se sentó frente a su ordenador. Era el momento de diversificar y abundar en sus ideas. No solo debería rechazar el pasado, sino también aprender de él para nutrir el futuro. Comenzó a escribir sus visiones para el restaurante, un espacio que conectara las técnicas clásicas de la cocina con los sabores contemporáneos que Miguel tanto apreciaba. Cada palabra era una afirmación de lo que deseaba, un acto de rebeldía contra las limitaciones de su historial empresarial. El cielo comenzó a despejarse, y con él, su mente. José sabía que este proceso de escritura no era solo un boceto de un restaurante, sino una guía hacia su redención personal y profesional. Cuantas más ideas plasmaba, más sólido se sentía. Ya no era una figura tomada por el miedo, se estaba erigiendo como un hombre que podía trascender. Al enviar su propuesta a Miguel, una oleada de emoción le atravesó el pecho. No esperaba su respuesta inmediata, sabía que el camino sería largo. Culminó la noche en un silencio profundo. Cada ruido se tornó en eco de un futuro que empezaba a esbozarse. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro de que podía conjugar el arte de la cocina con la esencia que deseaba dejar como legado familiar. Pero al amanecer, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Miguel, su voz vibrante y ansiosa. «Abuelo, ¿cómo vamos con la idea del restaurante?» La energía en su pregunta llenó a José de nerviosismo y emoción. Sin embargo, como una sombra que persiste tras la luz, el mensaje de su antiguo socio no había desaparecido del todo. Esa misma mañana, un correo electrónico titulado «Urgente» iluminó la pantalla de su computadora. En él se revelaban detalles sobre una oportunidad que podría llevar a José de vuelta a un anciano mundo de negocios, pero que también podría amenazar sus nuevos planes. ¿Cómo lidiar con el eco del pasado y el grito del futuro al mismo tiempo? ¿Aceptaría la oferta que podría resucitar viejas lealtades? ¿O se mantendría firme en su evolución hacia la cocina de fusión junto a Miguel? El dilema se tornaba más complicado. José sabía que no solo se enfrentaba a un desafío profesional, se trataba de una prueba monumental del ser. ¿Qué le prometió para comenzar su nuevo futuro? El mensaje de su antiguo socio seguía zumbando en su mente, un eco insistente que no podía acallar. La idea de regresar al mundo que había dejado atrás pulsaba en su conciencia como un tambor distante, pero la propuesta de Miguel lo mantenía anclado a su visión renovada. José se obligó a repasar sus emociones, consciente de que se encontraba en una encrucijada. ¿Sería capaz de caminar hacia su futuro sin mirar atrás? Decidió tomarse un tiempo antes de responder a su antiguo socio. Necesitaba claridad. Sin embargo, el nuevo día también traía consigo la inquietud de una entrega, de un proyecto tangible que le había prometido a Miguel. Con cada día que pasaba, más se sentía como un pionero en un territorio desconocido. Esa mezcla de emoción y miedo lo despertaba cada mañana, deseoso de poner en marcha su visión. En su búsqueda de inspiración, José comenzó a explorar diferentes estilos culinarios en libros y documentales. Se zambulló en la diversidad gastronómica del país y en las tendencias internacionales, persiguiendo la creación de un menú que uniera el pasado con el presente. Comenzó a experimentar con ingredientes y sabores en su propia cocina, cada plato un desafío y cada error una lección invaluable. Con cada receta que perfeccionaba, sentía que sus habilidades se agudizaban. La cocina era su refugio. José pasaba horas allí, y en cada pequeño triunfo se daba cuenta de que su identidad no solo estaba ligada a lo que había conseguido, sino también a lo que podría llegar a ser. En sus manos había algo más que mera gastronomía. Existía una oportunidad de legado, un deseo de compartir historias a través de cada plato que presentase. La labor se convirtió en una meditación activa, un camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, la presión de responder a su antiguo socio era cada vez más palpable. Al mirar su teléfono, la tentación de abrir ese correo urgente lo asediaba. A pesar de su deseo de mantenerse firme, el impulso de revisar lo que se proponía en la mensajería era casi abrumador. ¿Acaso era una señal de debilidad?
Enfrentarse a su vieja vida significaba aceptar el desafío que había aprendido a evitar. El día llegó en que Miguel lo encontró inmerso en sus pruebas culinarias. «Abuelo, esto huele increíble», exclamó, compartiendo su entusiasmo. En esa interacción, José sintió un destello de claridad. ¿Acaso podría construir algo significativo no solo para su nieto, sino también para sí mismo? La idea de un espacio que no solo sirviera comida, sino que también tejiera momentos, comenzó a cobrar vida. De repente, se sintió impulsado a llevar a esos pensamientos a la acción. Llenó una hoja en blanco con ideas, impulsado por el deseo de transformar su antiguo miedo en algo sublime. La propuesta que había redactado antes se expuso ante sus ojos de nuevo. Sin embargo, antes de poder dar el siguiente paso, su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «¿Viste lo que te envié? Hay algo grande en marcha». Esa inmediatez lo sacó de su ensueño. La promesa de lo que vendría lo llenó de incertidumbre. José sabía que el futuro, con todos sus retos, estaba esperando. Pero, ¿sería capaz de dejar atrás su pasado de una vez por todas? Su mente giró como un torbellino de opciones. Con una mezcla de aprehensión y emoción, se dirigió al correo que tanto hubiera querido ignorar. La decisión pesaba en su pecho mientras presionaba el botón de apertura, abriendo una puerta a una realidad que podría cambiarlo todo. ¿Estaba realmente preparado para creer que su vida no estaba definida por las decisiones del pasado, sino por las elecciones que estaba a punto de tomar? La revelación personal lo aguardaba al otro lado de la pantalla. José sintió la punzada de la incertidumbre, mientras sus ojos recorrían las palabras del correo. El mensaje de Miguel era claro, una oferta que resonaba con antiguas ambiciones, pero también desentonaba con el nuevo rumbo que había empezado a esbozar para su vida. A pesar del temblor en su mano, se permitió un instante para reflexionar. ¿Qué significaba realmente esa oferta? ¿Era un regreso o una nueva oportunidad? La propuesta era tentadora. Miguel proponía abrir un restaurante exclusivo, una idea que podría atraer no solo a comensales adinerados, sino también a críticos de renombre. Un lugar diseñado para el éxito, una meta a la que había aspirado durante años. Sin embargo, esa imagen brillante se desvanecía rápidamente ante la realidad de lo que había dejado atrás. José recordó la pesada carga de esa vida, el frenético ritmo que lo alejó de lo que realmente valoraba. Mientras internalizaba sus pensamientos, José sintió que había dos caminos claramente delimitados ante él. Por un lado, la promesa de recuperar un antiguo esplendor, los aplausos y el reconocimiento. Del otro, la búsqueda de autenticidad y satisfacción personal en algo nuevo. La lucha interna lo empujó a la búsqueda de respuestas más profundas. Su mente se llenó de imágenes de su nieto. El brillo en los ojos de Miguel al disfrutar de un plato que él mismo había creado. Esa simple verdad lo llevó a cuestionar sus motivaciones. ¿Qué legado deseaba dejarle? En la cocina, quería crear un espacio de calidez, una experiencia que fuera más que simple comida. Las cartas de un menú serían páginas de historia, relatos donde cada bocado contara algo valioso. Con cada pensamiento, su decisión se hacía más clara. Era tiempo de explorar de manera audaz este nuevo camino. Necesitaba una estructura, planificar una hoja de ruta que lo guiara en su viaje. Y así, con renovada determinación, comenzó a trazar un plan. Se sentó frente a la hoja en blanco, lista para acoger su fuego creativo. La creación de un concepto culinario único se tornó imperativa. José sabía que quería fusionar sabores, no solo de su herencia, sino de las diversas influencias que había recopilado a lo largo de su vida. Establecer un diálogo a través de su cocina. Ofrecer una experiencia multicultural, donde cada plato tuviese razón de ser, y cada ingrediente narrase algo significativo. Los desafíos se antojaban inmensos, pero el ingrediente principal era su pasión, el motor que lo impulsaría a seguir adelante. Mientras escribía frenéticamente, la idea de un taller de cocina comunitario brotó en su mente. Podría crear un ambiente donde explorara la tradición, pero también desafiara nuevas combinaciones. No solo sería su cocina, sería un espacio donde otros pudiesen compartir, aprender y crecer también. José se sintió elevado, visualizando el calor, la risa y la comunidad en su mente. Sin embargo, una sombra regresó a su corazón cuando recordó la oferta de Miguel. Una parte de él se resistía a dar la espalda a la oportunidad de una gran inversión, del reconocimiento que conllevaba. Pero había una voz dentro de él, que le decía que el verdadero éxito no se medía en dólares o fama, sino en autenticidad y conexión. Se encontró en una danza entre lo que quería
y lo que necesitaba. Cuando por fin tomó la decisión de no descartar la oferta de Miguel, se sintió liberado. Respondería, pero no sin antes dejar claro que no se trataba de una vuelta atrás, sino de un nuevo comienzo. Llenó el correo con el corazón grueso de su verdad, sus esperanzas y sus condiciones. ¿Estaría Miguel dispuesto a escuchar y respetar su visión? Al presionar el botón de enviar, una mezcla de inquietud y alivio lo inundó. Pero mientras contemplaba la pantalla con el mensaje enviado, se dio cuenta de que el verdadero trabajo empezaba ahora. Estaba dispuesto a luchar por construir su sueño, a enfrentarse tanto a su pasado como a su futuro. Sin embargo, ¿cómo reaccionaría Miguel ante su propuesta? La posibilidad de que se hundiera en su viejo mundo lo yacía latente, como una chispa lista para encender uno de los mayores desafíos de su vida. José inhaló profundamente. El próximo movimiento podría cambiarlo todo, y las respuestas estaban solo a un mensaje de distancia. José sintió cómo la ansiedad se transformaba en determinación. Había escrito esas palabras con la convicción de que el futuro que deseaba estaba finalmente al alcance de su mano. La sensación de haber liberado su voz aumentó su vitalidad. Sin embargo, no tuvo tiempo para permitir que el optimismo lo embargara demasiado. Al contrario, ahora necesitaba planificar con rigor su siguiente paso. La pantalla de su computadora parpadeaba, un recordatorio del vacío que podía llenar con nuevas ideas. Si deseaba crear algo realmente significativo, necesitaba una base sólida. Comenzó a anotar en un cuaderno de hojas amarillas, el aroma a papel reciclado evocando memorias de la infancia. Con cada palabra, esbozaba un esqueleto de su ideario, un menú vibrante, una decoración que hablara de sus raíces y que fuera cálidamente acogedora. José se detuvo en la idea del menú. No podía ser solo técnica, necesitaba impregnarse de la historia de su familia, de la tierra que lo había visto crecer. Quería compartir los sabores de su niñez, los ingredientes que contaban su historia, pero también quería el compromiso de innovar. Decidió que incluiría platos que reflejaran la fusión de diferentes culturas que había encontrado a lo largo de los años. Tenía que ser un testimonio de su vida, un lugar donde cualquier persona pudiera verse reflejada. El siguiente paso era más complicado. ¿Cómo llevar esa visión a la realidad? Se giró hacia la posibilidad de buscar mentores, personas que hubieran recorrido caminos similares y que pudieran ofrecerle guía. La idea de abrir su propio espacio culinario era desalentadora. ¿Qué si no podía financiarlo? ¿Y si las críticas eran abrumadoras? Se recordó a sí mismo que todo gran logro comienza con un pequeño intento. Necesitaba convertir sus temores en motores de acción. Esa noche, mientras cenaba a la luz tenue de la cocina, su mente zumbaba con ideas. Imaginó cómo podría invitar a otros a que participaran en su taller, en una especie de laboratorio emocional donde cada uno pudiera aportar su historia personal a través de la cocina. La analogía de cocinar con el corazón resonaba profundamente en él. Sin embargo, el eco de la oferta de Miguel persistía, como un susurro en su mente. La tentación de la seguridad económica y la fama amenazaba con distraerlo de su objetivo personal. Un accidente del pasado podía convertirse en una trampa dorada si no cuidaba su paso. Sabía que al aceptar la propuesta de Miguel, había un riesgo de perder de vista su verdadera esencia. ¿Cuán lejos estaba dispuesto a ir por un sueño que no era completamente suyo? Una ligera brisa atravesó la ventana abierta, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda. Era un recordatorio de que siempre había un regreso a las raíces, a lo que realmente importa. La visión de su nieto saboreando uno de sus platos se convirtió en su mantra. Con cada bocado que imaginaba, deseaba construir un legado. Los días pasaron, y el pulso del desarrollo lo llevó a buscar financiamiento. Contactó a un amigo de la infancia experto en negocios, Alberto, quien conocía la dinámica del mundo de la restauración. La reunión fue una mezcla de emoción y ansiedad. Presentarle su idea significaba abrir un capítulo completamente nuevo en su vida. En el fondo, José sabía que era un riesgo que debía tomar. Cuando se sentaron en la pequeña cafetería del barrio, Alberto lo escuchó con interés. José expuso su visión con fervor, sintiendo cómo una chispa de emoción lo alimentaba. Las palabras fluyeron, jalando los hilos de su pasado a un futuro vibrante. Sin embargo, durante la conversación, se percibió algo notorio en Alberto. Una mirada intrigada, pero distante. ¿Qué pensaría realmente de la propuesta? ¿La apoyaría o la desestimaría? Alberto finalmente preguntó. Pero, José, ¿qué pasaría si decides abandonar el camino que antes elegiste?
La pregunta se convirtió en un eco en la mente de José. Un dilema crucial comenzaba a aflorar. ¿Vale la pena arriesgarse a fracasar por la búsqueda de un nuevo destino en lugar de caer en la trampa del éxito convencional? La tensión en la atmósfera se volvió palpable, convirtiendo la conversación en un cruce de caminos. José sintió que estaba frente a un abismo. ¿Qué decisiones tomaría para concretar su sueño sin desviarse de su esencia? La respuesta se presentaba en un susurro, pero ahora, más que nunca, necesitaba escucharse a sí mismo con claridad. En su interior, un nuevo despertar llamaba. El tiempo de enfrentar su verdad había llegado. José se despidió de la cafetería con una mezcla de emociones. Salió a la calle, donde la luz del sol resaltaba el brillo del pavimento. Cada paso resonaba con un latido de incertidumbre, pero también de determinación. Había dejado que su historia fluyera en la conversación con Alberto. Ahora necesitaba transformar esta energía en acción tangible. El primer paso lo llevó a una vieja cocina abandonada, un lugar que había visitado durante su infancia. Era un espacio que había estado lleno de risas y aromas, un sitio que había hospedado sus primeros experimentos culinarios, mientras su madre cocinaba a su alrededor. En su mente, este lugar podía renacer. Mientras exploraba las verjas oxidadas y las paredes desconchadas, comenzó a trazar un plan mental. ¿Cómo podía darle vida a esta cocinita? Pensó en la decoración, en los colores que capturarían sus raíces, y en cómo cada rincón podría contar una historia. Sería un laboratorio, sí, pero también un refugio para quienes compartieran su pasión por la cocina. José tomó un respiro profundo. La idea de renacer ese espacio le provocó un escalofrío. Extender su visión personal más allá de sí mismo se encendió en su interior, y con esa luz, entendió que necesitaba contar con aliados. Regresó a su cuaderno, ansioso por plasmar cada idea, reflexionando sobre las personas que podrían ayudarlo a ejecutar su sueño. Pensó en otros amigos, chefs emergentes que compartían su inquietud por innovar, y en antiguos compañeros de la escuela que podrían contribuir con sus talentos diversos. Así, José comenzó a proyectar una convocatoria, una invitación a unirse a su proyecto, en un ambiente donde cada uno podría aportar sus sabores y sus esencias. Era el momento de abrir la puerta a la colaboración creativa. Se sentó, lápiz en mano, y escribió un borrador para un anuncio. Cuando terminó, un ligero temblor de entusiasmo recorrió su cuerpo. Esa era la energía que necesitaba, la base de su futuro. Sin embargo, al revisar sus proyectos, una sombra de duda se instaló. El eco de la pregunta de Alberto resonaba en su cabeza. ¿Estaba realmente preparado para abandonar el camino que ya había recorrido, o sucumbiría a la seguridad de una vida alternativa? La noche llegó, y José no pudo dormir. Se sentó en su cama, a oscuras, y su mente giraba en torno a la incertidumbre. ¿Qué definiría su éxito? ¿Los números en una cuenta bancaria, o la traducción de sus sueños en experiencias compartidas? La respuesta seguía eludiéndolo, y cada vez se sentía más ansioso. Al amanecer, una nueva decisión tomó forma en su mente. Decidió pedir un segundo encuentro con Alberto, no solo como amigo, sino como un posible mentor. Tenía que ser honesto y mostrarle su visión, además de explicarle los desafíos que le aguardaban. Si podría encontrar en su amigo un consejo sincero y pragmático, quizás eso lo encaminaría. Con renovada determinación, José revisó su propuesta, y mientras cada palabra tomaba forma, también buscó el valor para usar la vulnerabilidad como un punto de fortaleza. Eran sus raíces las que lo impulsaban, y sabía que compartir su esencia podría desarmar un poco de la distancia que había sentido en la reunión anterior. Cuando José se despidió del papel, una sensación de calma lo envolvió. Sabía que estaba en la trayectoria correcta. Sin embargo, sentía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Estaba en el umbral de un viaje personal que podría cambiarlo todo. Una búsqueda que exigiría tanto como podría ofrecer. Al día siguiente, se preparó para encontrar a Alberto. Cada paso lo llevó a un espacio donde lo desconocido se convertiría en una oportunidad. Pero en su interior, un nuevo miedo se gestaba. No solo tendría que defender su sueño, sino también luchar por mantener su esencia intacta en un mundo que a menudo priorizaba el éxito convencional. La puerta del café se alzó ante él, y el murmullo clamaba respuesta. Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su visión, era un dilema que le seguiría, planteando una pregunta inevitable. ¿Sería verdaderamente libre el día que se convirtiera en el chef que siempre soñó ser? El timbre de la puerta sonó mientras José entraba en el café.
Un instante de silencio se apoderó del espacio. Las miradas se detuvieron por un breve momento, como si muchos sintieran el peso del nuevo propósito que llevaba consigo. Se sentó en una mesa en el fondo, frente a una ventana que dejaba pasar la luz de una mañana aún joven, cargada de promesas y sombras. Alberto llegó poco después, con su habitual sonrisa, pero con un brillo curioso en sus ojos. José lo saludó con un apretón de manos firme. Era consciente de que la reunión podría definir su futuro. Sin embargo, a medida que las palabras comenzaban a fluir, notó que su voz temblaba un poco, como si cada sílaba fuese una declaración de guerra contra sus propias inseguridades. «Gracias por aceptar verme de nuevo», comenzó José, mientras las ideas que había organizado en su mente parecían desmoronarse en ese instante de vulnerabilidad. «Quiero hablarte sobre algo que he estado desarrollando». Alberto lo escuchó, atento, mientras José compartía su visión de renacer la vieja cocina. Sin embargo, cada vez que intentaba llevar su presentación al ámbito práctico, se sentía como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Así que, finalmente, decidió despojarse de las capas de formalidad. «No solo quiero abrir un espacio culinario, quiero construir un refugio para quienes sienten que la cocina es su hogar, un lugar donde el fracaso y el éxito se mezclen en un mismo plato», explicó, el tono de su voz subiendo con la pasión que lo consumía. «No estoy aquí solo para divertirme. Quiero que esto sea una experiencia significativa». La expresión de Alberto se tornó más seria. José notó la evaluación en sus ojos, un parpadeo de admiración acompañado de la renuencia de un hombre experimentado, que había visto soñar a muchos y fallar a varios. «¿Y cómo piensas financiar todo esto?», preguntó Alberto, cruzando las manos sobre la mesa, como un juez ante una declaración de culpabilidad. Invertir en un proyecto pequeño, en una idea que aún no ha demostrado su valor, puede ser arriesgado. José sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La pregunta lo situaba frente a un dilema familiar: combatir el temor al rechazo, el estigma de ser considerado un soñador sin sustento. Sin embargo, había llegado hasta aquí, y sus sueños merecían ser defendidos. «Estoy dispuesto a asumir ese riesgo, he estado ahorrando, y también planeo organizar cenas privadas para ayudar a financiar el proceso de restauración. Y creo que puedo encontrar patrocinadores entre amigos y colegas de la cocina. No quiero pedirte simplemente que inviertas, quiero que seas parte de esto», contestó, su voz firme, con un aire de resolución que sorprendió incluso a él mismo. Durante un momento, la atmósfera se volvió tensa, casi palpable. Alberto consideró por un instante las palabras de José, analizando el potencial verdadero de lo que su amigo proponía. En su rostro se dibujó una expresión que mezclaba escepticismo y una chispa de interés. «Entiendo lo que planteas, pero debes estar listo para enfrentar las críticas. No todos creerán en tu sueño, y a veces los amigos que parecen más leales pueden ser los más duros. Te encontrarás con obstáculos que cuestionarán no solo tu idea, sino también tu carácter. ¿Hasta dónde estás preparado para llegar para defender este deseo?». José tragó saliva. Esa era la pregunta crucial, un reto que desgarraba sus entrañas ante la serie de posibles rechazos. ¿Qué sacrificios estaba dispuesto a hacer para no perder la esencia que tanto valoraba? Aquel momento de reflexión se volvió una revelación. Comprendió que no solo se trataba de una cocina, sino de su identidad, su capacidad de ser vulnerable ante el mundo. Aceptar las críticas significaría también aceptar la búsqueda de su verdad, sin más mascaradas. Con ese nuevo entendimiento, miró a los ojos de Alberto y respondió con convicción: «Estoy dispuesto a perder más que el miedo al fracaso. Estoy listo para arriesgarme a perder lo superficial, para encontrar lo auténtico». El silencio entre ambos se hizo palpable. José esperaba la reacción de Alberto, una señal, un guiño que pudiera abrir una puerta en su relación profesional. La respuesta de su amigo se cocinaba a fuego lento, en medio de las dudas. Pero, ¿conseguiría abrirse camino entre la incertidumbre y la crítica? La conversación llevaba una dirección inesperada, y el pulso de la vida de José palpitaba con fuerza. Pero mientras buscaba en su interior la resolución, una pregunta lo acechaba con más fuerza que antes. ¿Podría mantenerse fiel a sí mismo en un mundo donde el éxito se medía por estándares ajenos? José se sentó, su mente zumbando con las palabras que había compartido. La conversación con Alberto había sido un torbellino, pero también un catalizador. Había decidido luchar por su sueño, pero ¿hasta dónde estaba realmente preparado para llegar? Esa mañana, mientras el sol iluminaba su cocina, una renovada determinación llenó su corazón.
El día de la presentación de su idea en la comunidad se acercaba, y era momento de materializar su visión. Se zambulló en la planificación, esbozando cada detalle del concepto del restaurante. Sabía que quería que fuese un lugar lleno de luz, donde la gente pudiera sentirse acogida y experimentar la calidez de la cocina. La idea de un menú que fusionara ingredientes de diferentes culturas lo emocionaba. Podría contar una historia con cada plato. Con cada idea que anotaba, se sentía más afín a su esencia. La tarde llegó, y el momento de presentar su propuesta se acercaba. José se preparó meticulosamente. Quería que su presentación no solo fuera atractiva, sino que reflejara su pasión y su nueva perspectiva sobre la vida. Con el cuaderno de notas en mano, se dirigió al evento comunitario que había organizado. La idea era involucrar a otros chefs y amantes de la cocina, aquellos que compartían su misma inquietud por crear un espacio que celebrara la autenticidad y la conexión humana. Al llegar, se encontró con un grupo diverso de personas, chefs, estudiantes de cocina y algunos curiosos que se habían interesado en su visión. El ambiente estaba lleno de energía y expectativas. José se sintió nervioso, pero una chispa de emoción lo impulsaba. Su turno llegó, y al colocarse frente al grupo, una oleada de confianza lo invadió. Comenzó a compartir su sueño, sus motivaciones, y cómo la cocina había sido un refugio en su vida. Habló sobre la oportunidad de crear un espacio de colaboración y crecimiento. Los rostros de la audiencia se iluminaron, y la conexión emocional era palpable. El momento culminante fue cuando presentó su idea del menú de fusión. José no solo describió platos, los invitó a imaginar los colores, aromas y sabores. Usó su pasión como hilo conductor para entrelazar su historia personal con cada componente culinario. Durante su presentación, se dio cuenta de que no estaba simplemente vendiendo una idea, estaba compartiendo una parte de sí mismo, una búsqueda de redención con cada palabra que pronunciaba. La respuesta fue increíble. A medida que José se adentraba en la presentación, las preguntas comenzaron a surgir. La audiencia estaba interesada y deseosa de participar en su proyecto. Se sentía como si cada miembro de la audiencia se uniera a él, listos para ser parte de algo más grande. Después de la presentación, recibió múltiples ofrecimientos de apoyo. Algunos se ofrecieron a colaborar en el desarrollo del menú, otros se comprometieron a ayudar con la financiación, y hubo quienes estaban dispuestos a ofrecer sus locales como espacios para catas. José no podía creer lo que estaba sucediendo. La comunidad había respondido al llamado de su visión. En esos momentos, la soledad que había sentido durante años empezaba a desvanecerse. Ya no era solo un multimillonario atrapado en su prisión de éxito, se estaba convirtiendo en un líder, en un lector de su propia historia, desafiando todas las expectativas. La conexión con Miguel, y ahora con esta nueva comunidad, transformaba su vida por completo. Días después, mientras se encontraba con Miguel en la futura sede del restaurante, una pequeña cocina acogedora, un profundo sentido de triunfo le abrazó. Miguel estaba entusiasmado, presentándole ideas que estaban alineadas con su visión. Sus miradas se cruzaron, y sin palabras, ambos sintieron que esa era la transformación que siempre habían deseado. Cada uno había encontrado un propósito renovado en su relación, un camino hacia el futuro construyendo juntos. La gran apertura del restaurante llegó rápidamente. La noche inaugural fue un éxito rotundo, repleta de risas y platos que contaron historias de amor y redención. José se percató de que el verdadero éxito no era el reconocimiento ni los números, sino el poder de crear una conexión a través de la comida, un abrazo tangible de la cultura que ambos habían querido recuperar. Mirando a su alrededor, con la comunidad celebrando el nuevo comienzo, comprendió que había conquistado sus miedos y había emergido victorioso. José se sintió libre, erguido con la confianza de quien ha dado los pasos necesarios para encontrarse a sí mismo. Había tejido su legado de una manera que nunca había imaginado posible, abrazando no solo su pasado, sino también el futuro brillante que estaba construyendo junto a Miguel y su comunidad. Finalmente, José miró al horizonte, más allá de lo que había logrado, sintiéndose agradecido por haber elegido amar, arriesgar y renacer. Ahora es su turno. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta increíble historia. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.